Bien. Bueno, el tema que nos toca es un tema cuando menos curioso, ya que la ortoqueratología no es una actividad que ejerzamos normalmente los oftalmólogos, pero sí que es verdad que nos toca las consecuencias desagradables que algunas veces traen, como es la posibilidad de infecciones. Bien, ¿qué es la ortoqueratología realmente? Bueno, pues es la aplicación de unas lentes de contacto rígidas, gas permeables de geometría inversa, es decir, son más planas por el centro, más curvas por la periferia, de modo que utilizándolas en porte nocturno va a modificar la curvatura de la córnea y de ese modo la graduación refractiva del dióptrido ocular. Y por lo tanto, un miope puede empezar a ver después de utilizar estas lentes, sencillamente porque le hemos cambiado la curvatura de la córnea y conseguimos que enfoque sobre la retina. Esta es la base. Se utiliza durante la noche y su efecto, evidentemente, es temporal por aquello de que la córnea tiene memoria. Indicaciones. Hombre, llegar hasta 6 dioptrías es mucho llegar. Tiene que ser una córnea muy curva y una córnea muy flexible. Otra cosa es que, evidentemente, los astigmatismos que puede corregir son pequeños y, fuera de estos límites, los resultados, por no decir otra cosa, son difíciles de controlar. La biomecánica corneal hoy, junto con las topografías, nos permiten conocer exactamente si estamos ante una córnea más o menos flexible y qué modificación estamos induciendo, de modo que podemos estimar realmente qué tipo de graduación vamos a conseguir, aunque este no sea el objeto de esta charla. ¿Por qué está de moda un poco la ortoqueratología? Pues porque hay un espacio de tiempo y edad en el cual no se pueden someter a cirugía refractiva y porque además los optometristas quieren tener alguna herramienta que les permita decir que ellos también pueden tratar la miopía y conseguir que no use gafas y que el paciente pueda ver. Esa ventana que está ahí más o menos entre los 10 y los 20 años es donde realmente la ortoqueratología tiene más predicamentos. Luego hay un aumento de la prevalencia de las miopías, sobre todo en algunos países más desarrollados, con incremento de la longitud axial del ojo, y hoy día se habla del control del crecimiento de la miopía. Existen artículos, por lo menos cuando menos interesantes, como el hecho de que la actividad al exterior durante un tiempo, todos los días, puede modificar la evolución de la miopía, la utilización de atropina, y evidentemente la ortoqueratología, en donde los que utilizan esta técnica dicen que también puede ayudar a controlar la miopía. Bueno, aquí tienen dos artículos de la Academia Americana, nada sospechoso de, digamos, fantasía científica, en donde habla de estos dos términos, aunque esto no es objeto de esta charla y, por lo tanto, simplemente os lo comento por si alguien tiene la curiosidad de insistir sobre este tema. Y aquí algunas publicaciones en donde, evidentemente, se habla de las modificaciones, evidentemente muy pequeñas, pero en revistas de impacto, sobre las modificaciones que sobre la longitud axial ejerce la actividad esta de la ortoqueratología. También lo dejo para aquellos que quieran profundizar en el tema. Pero todo, como hemos dicho antes y la doctora Turiña nos ha manifestado, no está exenta de riesgo. Aquí inducimos el porte de lentes de contacto y el uso nocturno. Ya estamos jugando completamente con dos factores que evidentemente favorecen. Entonces, aparte de las alteraciones de la biomecánica corneal que induce este tipo de actividad, las alteraciones epiteliales, el riesgo de infecciones, sin duda, va a ser quizás el riesgo más importante que podemos tener con esta práctica. Bien, desde el punto de vista de las queratitis infecciosas, en los estudios y las publicaciones que hay, pues es más prevalente en mujeres y la edad media de presentación está en torno a los 15 años. Evidentemente, en esa ventana de edad, como ya hemos dicho antes, donde se va a utilizar de forma más masiva. Generalmente son unilaterales, pero como todo en la vida, siempre hay que lo mejore, algunas veces puede ser bilaterales. La incidencia más o menos se estima por las publicaciones que hay en la actualidad de unos 7,7% por cada 10.000 orto-CAS al año, que ya son muchas orto-CAS, 10.000, pero bueno. El tiempo de porte previo a la queratitis más o menos son 19 meses, lo que significa que es un año y medio pasado, es decir, cuando el paciente ya está acostumbrado, cree que maneja el tema, y ahí es donde uno se relaja, ¿vale? Es como los accidentes de tráfico. Cuando uno cree que conduce bien, es cuando te la pega, porque y empiezas a jugar a la ruleta rusa hasta que te toca la bala. El tiempo de porte previo, la corrección media más o menos está en ese rango en el cual se puede utilizar la ortoqueratología, casi entre 3 y 4 dioptrías, y son, lógicamente, la mayor parte de estos pacientes son miopes y ocurren todas las marcas comerciales, porque no va unido a un tipo de lentilla, sino a una actividad, como es lógico, ¿vale? La localización central, ¿por qué? Pues porque es donde apoya la lentilla, lógicamente ahí es donde va a provocar la lesión epitelial y donde, lógicamente, se va a aparecer la infección. Desde el punto de vista de los cultivos, de lo cual hoy ya se habla, pues bueno, aquí tenemos como las muestras epiteliales el que da el máximo porcentaje de cultivo, seguido de la lente de cultivo de la lente, el cultivo de los estuches y líquidos de limpieza y en su conjunto un 70% más o menos, que es una proporción relativamente alta para tener cultivos. En caso de cultivos negativos, pues ya sabemos, tratamientos empíricos y que Dios nos asista. ¿Qué es lo que se suele cultivar? Pues evidentemente hay dos elementos que son los claramente diferenciados. Las pseudomonas, porque se pega muy bien a los plásticos, estamos hablando de un porte prolongado nocturno, con lo cual la hipoxia favorece la situación, y la cantopeba. Luego, evidentemente, hay otra serie de gérmenes y muchas veces hay más de un germen implicado. No hay uno solo. Eso también lo tenemos que tener en cuenta.
La acantomeba en estos casos es un porcentaje no despreciable, ¿eh? El problema de la acantomeba es que una vez que la tenemos, pues no vamos a hacer novio del paciente, ¿vale? O novia, ¿de acuerdo? Más de 3 meses de tratamiento, con un seguimiento muy prolongado, porque la acantomeba persiste mucho tiempo. Muchos van a acabar en queratoplastia, sobre todo si no somos capaces de detectarla al principio, con lo cual, si pasa más de un mes sin ser diagnosticado y la afectación estromal aparece, el trasplante casi está asegurado. La microscopía confocal, como ya se ha dicho previamente, pues nos ayuda mucho al diagnóstico de sospecha precoz, que es lo que realmente nos ayuda, y luego los tratamientos, pues hoy se va a tratar de ellos ampliamente, creo que no es el caso. Aquí tenemos un caso que es mío personal, en donde vemos como una paciente con una ameba, obtenemos un tratamiento que empieza en 0,4 de visión, conseguimos que llegue a la unidad, está muy bien el paciente, pero seguimos detectando amebas y quistes en esas córneas durante muchos meses. Evidentemente, un quiste, aunque lo hayamos realizado una actividad quisticida y ya no sea activo, permanece en la córnea. ¿Pero cómo lo sabemos? De ninguna manera. Simplemente manteniendo el tratamiento un tiempo hasta que, de alguna manera, podamos estimar que lo hemos liquidado. ¿Qué pronóstico visual tienen estas queratitis? Pues, evidentemente, la agudeza visual inicial es mala. Si no afecta mucho al centro, puede llegar a ser buena. El problema es que las cicatrices centrales son un porcentaje muy alto, degenerando con un astigmatismo regular o irregular y que va a tener que acabar la mayor parte de las veces en un trasplante de córnea, especialmente en las amebas, por lo que hemos dicho antes. ¿Cómo se previene? Pues, evidentemente, con el correcto uso, con la limpieza, es decir, haciendo las cosas bien. Claro está, si no hacemos las cosas bien es cuando realmente entramos en riesgo. Pero es muy difícil que alguien que use lentilla haga las cosas bien siempre y cada día. Y como además no suele pasar nada, acostumbra a dispararse porque no suele haber balas. ¿Qué es importante en alguien que hace ortoCAP? Pues tener un oftalmólogo de cabecera que le ayude a tener un control adecuado de cualquier situación que ocurra. En conclusión, supervisión oftalmológica, pensar siempre en pseudomonas y cuando no en una ameba, posibilidad de afectación ocular, tratamiento de urgencia ante una lesión epitelial, sea la que sea, en mi caso, raspado y betadine. Sea un hongo, sea una bacteria, sea lo que sea, nos lo vamos a llevar. Muchas gracias.